Hola, ¿Todo bien? bien, ¿vos? Perfecto. Ay, este pijama me destruye. Combina con el flyer, no sé si lo viste. Sí, sí, vi, espectacular. ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte bien, tranquila, sin COVID, es un montón, así Un que montón. Sí. bien. Recién, con el resultado fresquito, recién hisopada, así que contenta. Bueno, me alegro, sí, a mí me tocó el lunes que volví a la costa, el martes me hisopé, así que también estoy con el resultado fresquito. Eh, Te da un alivio, como que te da una semanita, ¿viste? Como cuando en los videojuegos te salía que estabas inmune. Sí, tal cual. Es como que te deja más tranqui. No, igual a no descuidarse, a seguir negativos. Sí, absolutamente. Y además, la verdad es que hay que prevenir porque está complicado y no tenemos ganas de que empeore la situación y haya que, que restringir el movimiento. Así que ahí estamos desde la provincia intentando aplastar la curva, aplanar la curva de contagios. Por Así suerte estuve en la costa y te digo que se puede disfrutar igual de la temporada sin necesidad de estar ahí en pleno amuchamiento. Está muy bueno. Bueno, si genial. querés, bueno, te cuento un poco, igual ya sabes, pero para poner a quienes están viendo en autos, esta campaña que se llama Todos los cuerpos son cuerpos de verano, la pensamos desde la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y la idea era empezar de a poco, algo fuimos haciendo durante el año 2020, pero con más énfasis, a, a hablar de diversidad, no solamente enfocadas de la diversidad sexual, que es como el tema que está más instalado en la sociedad, sino empezar a hablar de otras diversidades corporales. Y en ese sentido, cómo la sociedad tiene formas violentas, ¿no?, de disciplinamiento y de aleccionamiento hacia otros cuerpos que no se ajustan a la norma o a lo que debería ser. Así que un poco esa era la idea, empezar una conversación, ¿no? Empezar a charlar, y en ese sentido nos pareció súper importante empezar conversando, estuvimos con Laura Contreras el jueves pasado, y ahora sos la segunda invitada de este ciclo de conversaciones para hablar de activismo gordo, diversidad corporal, body positive, no sé, bueno, ya podemos empezar a preguntarte un poquito qué pensás vos de todo esto y cómo se llega al verano, esa es la pregunta. Bueno, al verano en realidad no se llega, el verano llega y nosotros estamos acá. O sea, el verano llega todos los años, independientemente de cómo sea nuestro cuerpo. Lo que tenemos que empezar a cambiar en realidad es esta sociedad que nos vende, ¿no? Como esta idea de que el verano es como una carrera, es como un logro, es como un premio que tenemos que tener y que hay que tener, bueno, cierto cuerpo y cierta forma para poder acceder a ese premio, a ese lugar tan ansiado, pero desde una forma bastante rara, ¿no? Bastante extraña, porque en septiembre empezamos a preocuparnos en realidad por cómo está nuestro cuerpo y se vende toda esta idea, ¿no? Otra vez como estos estereotipos de belleza se venden traducidos de salud y realmente no existe nada saludable en arrancar el gimnasio en septiembre para tener un cuerpo fit en diciembre y después cuando me vuelvo a poner ropa otra vez hago cualquiera y no continúo con esos hábitos. A ver, hacer ejercicio está buenísimo todo el año porque nos hace bien a nuestro cuerpo, porque es algo que es maravilloso para el cuerpo humano en general. Entonces, es importante entender, ¿no?, de dónde llegan estos lugares y qué pasa cuando nos dicen que hay cuerpos de verano. ¿Cuáles son los cuerpos de verano? ¿Por qué hay cuerpos que son posibles en el verano y otros cuerpos no? ¿Qué pasa con toda esa gente que al parecer no es apta y considera que no tiene derecho a ser mostrada en el verano? Hay un montón de personas, tal vez a mí me toca más de cerca, ¿no?, la historia de mujeres que se me acercan y me cuentan que
no van a la pileta, o no van al mar, o no se ponen pantalones cortos, o prendas sin mangas, porque consideran que su cuerpo no puede ser mostrado. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que pareciera que, más allá de que, bueno, sí, el verano llega y un montón de cuestiones, no están pudiendo disfrutarlo, porque hay un más allá, hay un afuera que no permite que eso suceda. Sí, y también hay un negocio, ¿no? No, Por creo que supuesto. ahí esa es una discusión y por eso desde el Estado tenemos que intervenir y por eso nos proponemos intervenir, porque estos discursos de la salud, en definitiva, recubren, muy lejos de ser genuina preocupación por el estado de salud de las personas, en realidad recubren un negocio que es un negocio muy importante, que tiene que ver con la dieta y que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Y también con todos los suplementos dietarios que hay dando vueltas, de los cuales incluso algunos son partícipes de las famosas estafas piramidales, ¿no? O sea, esta idea de vender el suplemento para que otra persona, meter a otra persona que venda. Y Exactamente. entonces, No, por eso, y es muy difícil, ¿no? Tratar de entender también cómo funciona todo esto, porque cuando se habla de este tema, después tenemos mensajes ahora como que se diluyó un montón todo y viene como este imperativo, ¿no? Del amate, porque todo esto se soluciona y todos tus problemas son porque vos no te amás, pero cuando te ames, tu vida se va a solucionar y vas a hacer, y es como... Eh, y es muy fuerte ese mensaje, ¿no? Porque imagínate que ya desde el vamos, por ser leídas como feminidades, tenemos que cumplir una lista enorme de cuestiones para ser mínimamente valoradas. Encima, a toda esa lista, una cosa que era una herramienta, en teoría, porque era el amor propio, venía a ser una herramienta, algo que nos ayudaba a crecer como personas, ¿no? A sentirnos mejor, se termina transformando en algo que tampoco tenemos, que no sabemos cómo lograrlo y que encima también ahora es una obligación. Entonces al final, en vez de hacerme sentir mejor, me siento mucho peor porque al final hago todo mal. No cumplo con nada y encima tampoco me amo. Entonces es como todo mi culpa y es peor. Y me parece que cuando ese es el mensaje, también se le quita peso a esto que mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa? Que aunque yo me ame un montón y esté cómoda con cómo soy y me quiera, etcétera, 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 ¿qué pasa cuando salgo a la calle y no encuentro ropa de mi talle? ¿Qué pasa cuando salgo a una consulta médica por cualquier cosa y el médico, antes de preguntarme qué me pasa o hacerme algún estudio, me manda a hacer dieta sin hacer ningún tipo de pregunta? ¿Qué pasa cuando quiero conseguir un trabajo y me dicen que por buena presencia mi cuerpo no entra dentro de eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, algo que estuve hablando con mis seguidoras en las redes sociales? ¿Qué pasa con, sobre todo, las prepagas que hoy para poder asociarte te piden altura y peso e incluso algunas te hacen videollamada para que no les mientas y si no, te quieren cobrar más caro o te piden que, bueno, si entras no te hagas ninguna bariátrica porque eso sale más caro? Entonces, ¿qué pasa con todas esas cuestiones que son violencia hacia nuestros cuerpos y que no tienen nada que ver con que yo me ame o no me ame? Porque más allá de que yo me ame, esas situaciones van a seguir pasando y necesitamos visibilizarlas para poder cambiarlas. No es una cuestión ni de que nos victimizamos, ni de que no nos amamos lo suficiente, ni de un montón de cuestiones en las cuales se trata de hacer que esto sea una cuestión individual. Y es todo lo contrario, esto es una cuestión netamente social, que necesitamos hablarla para poder cambiarla en algún momento. sí, además, bueno, yo creo que ahí hay como un combo fatal que es el que se produce entre la industria de la dieta y los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación, esta idea de la representación única de los cuerpos, solamente hay un cuerpo y hay solamente un cuerpo que mostramos, y todo lo otro que se muestra, cuando se muestra haciendo alusión a, bueno, no sé, la hija de Máxima Zorreguieta que lucha contra, ¿no? La otra persona que a pesar de sus kilos igual es deseada. La otra, o sea, parece que las personas gordas solamente somos representadas y estamos presentes en tanto y en cuanto gordas. Y el resto de las personas tienen cosas para decir, y que, distintas al tamaño de sus cuerpos. Entonces, vos elegiste ser modelo,
y esa, me imagino que lo tuyo debe ser como permanente, no solamente estar en contacto con estos discursos que nos entran a todas por los ojos de las revistas y demás, sino también con la industria en términos ya más de producción, ¿no? De la industria de la moda. ¿Cómo es eso? ¿Y qué pasa con eso y todo el juego que hay en torno a también el morbo que producen los cuerpos gordos, ¿no? Bueno, mientras te escuchaba hablar, se me venía a la cabeza, ¿no? Esta cuestión de que constantemente me dicen a mí o a otras activistas o a otros modelos que somos valientes por hacer las cosas que hacemos, y en realidad estamos teniendo la vida que tiene cualquier otro ser humano. Pasa que se espera que las personas gordas seamos personas calladas, que agachan la cabeza, que no reclamemos lo que nos corresponde, y que sigamos siendo tratadas como ciudadanos de segunda, que es lo que se considera muchas veces en esta sociedad. Entonces, es importante entender que no es valentía, no somos valientes por hacerlo, estamos viviendo nuestra vida de forma plena como lo haría cualquier otra persona. Entonces, sí, atravesar, digamos, con mi corporalidad todo lo que tiene que ver con la industria de la moda y el modelaje realmente es muy disruptivo. Algo que me preguntan un montón, por ejemplo, es por qué yo todavía me sigo llamando a mí misma como modelo de talles grandes. Y a mí me parece que es algo importantísimo seguir mencionándolo, es una cuestión política. Es decir, que me estoy apropiando de un espacio que históricamente se le negó a las personas que tenían una corporalidad como la mía, y hoy en día estoy teniendo una carrera exitosa en ese espacio. Entonces, decir que soy una modelo y que usa talle grande es muy importante. Sobre todo, primero por eso, ¿no? Por el apropiarme. Y segundo, por una cuestión de que cuando todavía en el imaginario social hablamos de modelos, todavía nos imaginamos a una persona con una cierta característica física y una cierta corporalidad. No nos imaginamos a cualquier persona dentro de ese rol. Entonces, es importante seguir mencionándolo, al nombrar que hoy en día nos dimos cuenta que el modelaje no es un privilegio, que es una profesión que puede ser llevada a cabo por muchas personas, indistintamente de su físico. Entonces, para mí es súper importante mencionarlo, y ojalá el día de mañana no tenga que aclarar, por ejemplo, que soy modelo que usa talles grandes, pero por el momento sigue pasando. Y es medio difícil, por otro lado, porque estamos todavía en el medio del cambio. La verdad es que yo soy positiva con respecto a esto, yo siento que hay un cambio real, sé que hay gente realmente comprometida con esta causa y con estos espacios y con empezar a hacer una moda que sea plural, que sea diversa, que sea democrática, entendiendo que la moda en realidad no es una cuestión de élite que decían un par de personas nada más, sino que la moda es un juego, es arte, tiene mucho para decir, tiene mucho más allá de lo que vemos, que no son solamente prendas. Pero también hay un montón de gente que todavía le cuesta ese cambio o se da cuenta que es algo que vende y que sirve, entonces hacen algo así como el bingo de los estereotipos, y para una campaña te llaman una gorda, una negra, una china, una vieja, y te las ponen así todas juntas, más como tachando casilleros, y vos decís como, esto tampoco es inclusión, porque aparte te lo ponen como si fuese, ¿entendés? Con bombos y platillos, como mírenme, qué soy, qué copado, cómo incluyo, pero después vas al local y los talles que dicen que tienen no tienen, no lo pueden sostener en el tiempo, porque la campaña que viene vuelven a hacer lo mismo que venían haciendo antes, en el discurso se les cae a los 5 minutos, entonces es como, es medio difícil estar todo el tiempo en eso, ¿no? En decir como, bueno, confío en esta marca que me está viniendo a buscar para trabajar con ellos, realmente con un compromiso, o me la estoy jugando, me juego tipo mi cara también, de que la gente después me dice a mí como, ¿por qué trabajaste con tal marca aunque en realidad no sé qué? Y yo trato de ser positiva en este sentido, de decir como, bueno, el cambio está sucediendo y el cambio tiene que estar abierto, y me parece que los activistas también somos agentes de cambio y tenemos que estar dispuestos a pasar por estas situaciones en las que yo me imagino casi como un caballito de Troya, ¿no? En las que, bueno, me abrieron un poquito la puerta, yo entro a las patadas y empiezo así a ver qué podemos cambiar acá adentro para hacer las cosas, pero si eso no sucede, si no damos también esas oportunidades a que cambien, es medio difícil. Entonces estamos como en un tira y afloje, ¿no? De decir como, bueno, no podemos darles tantas concesiones porque hay un montón de gente horrible que se cuelga, pero a la vez también hay un montón de gente copada o un montón de gente con buenas intenciones pero sin el conocimiento.
Y es como, bueno, un tira y afloja y una mezcla rara de que uno tiene que estar como muy atento para ver qué pasa, pero la verdad es que soy positiva con respecto a esto. Sí, yo el otro día fuimos con la Pichi, fuimos a Gesell a hablar de esto mismo en la playa, en el Parador de Juventudes de la provincia también. Y nada, yo llegué justo sobre la hora, pero ella estaba antes, había llegado antes y estaba en el mar. Y viene, y cuando volvió vino toda emocionada y dice, había 3 gordas en la playa, ¿no? Y esa emoción, esa importancia de verse, ¿no? De verse, de ver a otras personas como una que están ahí y que están disfrutando y que es posible y que no pasa nada y que nadie se muere por sacarse la remera y que sigue y que la vida sigue y que los cuerpos son todos distintos. Y en ese sentido, la importancia de tu laburo es también, digo, más allá del bingo de corporalidades, que bueno, es discutible en términos éticos, ¿no? Pero sí me parece que es importante esta idea de empezar a vernos, ¿no? De empezar a ver que hay, que estamos ahí, que nuestros cuerpos están ahí y que tienen la posibilidad de la representación. De disfrutar. ¿No? Bueno, es que ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, eso, ¿no? La falta de representación, el crecer en una sociedad que básicamente nos ha escondido, que básicamente en todos lados donde mirás sentís que hay algo que estás haciendo mal, porque no hay nadie como vos en los medios. Pero después vas a una playa y te das cuenta que hay un montón de gente en realidad como vos. Y eso es muy loco, porque no llegás a entender muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, crecer como en esta tira y afloje constante de no entiendo si soy yo, no entiendo si hay algo mal, y empezar a darte cuenta de que en realidad las personas como vos fueron invisibilizadas durante un montón de tiempo por un montón de motivos, es bastante fuerte, porque decís al final, me están juzgando por mi envase. O sea, no me dan pie a absolutamente nada. No me dan pie a expresar ni lo que pienso, ni mis capacidades, ni nada, simplemente porque tengo una cierta corporalidad que alguien decidió que esa corporalidad no era válida, entonces, listo, acá se terminó la discusión y a partir de acá no los vamos a ver más, casi como si nos llevaran en un sótano y a partir de ahí, bueno, nuestra vida es como se puede. Entonces, es súper importante esto, ¿no? Hablar de la falta de representación que tanto mal nos ha hecho. Y qué importante que es empezar a vernos representados en ciertos lugares. Hay algo que menciona Laura siempre y que me parece muy maravilloso, y que es, no hay nada mejor para una gorda que otra gorda. Y es una realidad, porque todas estas cosas que estamos hablando nosotras, quienes no les ha tocado vivirlas, realmente creen que es una estupidez, o creen que no es tan así. Creen que no es tan grave. O es esa comparación de, bueno, pero a todas las mujeres nos pasa. Yo entiendo que hay una cuestión que nos atraviesa por ser mujeres, pero realmente cuando empezás a ver la interseccionalidad y te das cuenta de un montón de cosas, no es tan fácil. Realmente la violencia es mucha. Y el hecho de haber crecido creyendo que como eras estaba mal porque no te veías en ningún lado, porque nadie quería ser como vos, porque tus amigas lloraban del simple hecho de pensar que podían tener un cuerpo como el tuyo, es un montón. Es muy violento. Y obviamente que tus amigas no lo hacen a propósito para violentarte. Pero que en la conversación sea, lo peor que me puede pasar en la vida es tener un cuerpo como el tuyo, es de las cosas más feas que puedes escuchar. Porque decís al final, bueno, al final no sé, soy una cosa, soy una nada. Entonces, es súper importante empezar a normalizar la existencia de estas corporalidades como también una posibilidad, y corriendo otra vez este foco de la salud como primer cosa, porque si yo en este momento fuera una persona que estoy completamente fuera de salud y realmente no voy a sobrevivir una semana más porque estoy muy mal de salud, merezco el mismo respeto, el mismo valor, el mismo amor y el mismo trato que cualquier otro. Entonces, esa persecución constante y esa opinión constante que tenemos las personas gordas sobre nuestro cuerpo,
que no se termina cuando yo digo, bueno, no les doy más pelota, porque es constante, es todo el tiempo, es en tu familia, es en tu trabajo, es en tus amigues, es en las redes sociales, yo borro todos los días mensajes de personas que me dicen algo sobre mi cuerpo, todos los días, como si yo no tuviera un espejo en mi casa y no supiera que soy gorda, yo ya lo sé, ya me enteré hace mucho y lo vengo viviendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no dejo que eso me defina ni me limite, y eso a mucha gente le molesta, porque esperan otras cosas. Entonces, es importante dar esta visibilización, y a mí de las cosas que más me emocionan realmente es cuando me llegan esos mensajes de chicas que me dicen que gracias al trabajo mío o de cualquier otra modelo o activista que nos mostramos, hoy se animan a tener una vida diferente. Y no solamente chicas, mujeres grandes, mujeres que me dicen, ojalá mi adolescencia hubiera escuchado unas palabras como las tuyas, porque hace 50 años que no me pongo una malla, hace 50 años que no uso un vestido. ¿Por qué? ¿Por qué en esas cosas tan simples, en esas cosas tan pequeñas que para mucha gente son cosas cotidianas, para muchas personas son cosas que duelen, son cosas que son imposibles de hacer, que no son fáciles? Yo tengo grabadísimo el recuerdo, yo cuando recién había arrancado modelo y yo laburaba todavía de maquilladora, y me tocó maquillar a una nena de 15 para su book de 15, y yo había arrancado ya un poco con el tema del activismo, y se me acercó la mamá y me dijo, la verdad es que yo no sé qué hacer, porque se vienen los 15 de mi hija, y yo no me saco fotos. No tengo fotos con mi familia, no tengo espejos en mi casa, no soporto mi imagen. Y ahora se me parte el corazón porque vienen los 15 años de mi hija y yo no me siento con la suficientemente posibilidad de poder crear un recuerdo junto a mi hija en su cumpleaños de 15. No estamos hablando de cosas simples. No estamos hablando de que soy una gorda hinchapelota que me quiero poner una ropa de marca. Estamos hablando de que por estas cosas se arruinan las vidas de muchas personas, a muchos niveles. Estamos hablando de que somos el país número 2 a nivel mundial con cantidad de trastornos de la conducta de la alimentación. Viene Japón y viene Argentina. Entonces hay algo que está pasando adelante nuestro, de nuestras narices, y no nos estamos dando cuenta, o no queremos darnos cuenta, y no estamos haciendo nada tampoco para solucionarlo. Sí, bueno, ahí yo tengo dos cosas que quiero aportar. La primera es que yo creo que además acá hay un cruce que podemos hacer con la violencia de género más en términos generales, ¿no? Digamos, por supuesto que las violencias simbólicas son violencias reconocidas en la ley 26485, que además las presiones sobre las corporalidades las sufrimos más también las mujeres, porque nuestro valor está más asociado a cómo nos vemos, pero también es un sufrimiento, digamos, ahí que compartimos con el resto de la sociedad y con los varones en general, porque también impacta sobre todo sobre los adolescentes. Pero lo que digo es que hay un cruce que podemos hacer que tiene que ver con la elección, ¿no? Toda la violencia que recae sobre nuestros cuerpos, los cuerpos gordos, en definitiva le dicen a todas las demás que no sean como nosotras, ¿no? Entonces, digo, todo lo que nosotras sufrimos, le dice a las demás, ojo, no vayas a engordar, y acá empiezan esos discursos de lo peor que me podría pasar sería engordar, lo peor que me puede pasar con la cuarentena es engordar, ¿cómo voy a salir de la cuarentena si no es gorda? No, digo, toda esta idea de que es mejor tener COVID que engordar. Siempre me pareció tremendo, ¿no? Que, o sea, es peor tener ser gordo que tener COVID. Es como, no, bajo ningún concepto, no. Pero No existe. Pero sí hay gente que realmente lo siente, ¿no? Digo, que por supuesto, pero no solo la gente, los medios. Yo tengo el recuerdo, bueno, al día de hoy, ¿no? Yo tengo una denuncia ahora pendiente contra un canal por haber hecho una nota bastante horrible.
Y realmente, o sea, a día de hoy los medios de comunicación, y es importante volver a mencionarlo, los medios de comunicación, que son quienes en teoría nos tienen que mantener informados y nos tienen que ser serios, tienen que manejar una comunicación de calidad, lo que hacían era llevar nutricionistas y decir como no, la pandemia, y lo que vamos a comer, y qué comer durante la pandemia. Y es como, discúlpame, es mi primer pandemia, no sé en tu caso, pero la mía es la primera, no tengo idea cómo quedarme en mi casa, cómo no salir, cómo no ver a la gente que quiero, cómo tener que salir a la calle con un barbijo. Y vos me estás diciendo, tipo, y entre un millón de cosas que realmente tengo en este momento, porque no entiendo nada de lo que me está pasando, que lo poco que me queda de salud mental lo estoy agarrando así, y vos me estás diciendo que encima también me tengo que preocupar de que si subo 2, 3 kilos. Es como, basta, ¿qué más nos van a pedir en el medio de una pandemia? No, totalmente, totalmente. Pero yo lo que sí digo es que esto genera una presión sobre las personas ineludible, digo, incluso sobre las personas flacas, ¿no? Incluso las personas flacas que tienen un metabolismo que funciona de una manera tal que son siempre flacas y que hagan lo que hagan, está esta idea, ¿no? De qué tremendo debe ser o qué tremendo va a ser engordar el kilo, que, bueno, esta como que también se consume una carga mental, ¿no? Bueno, por eso digo, la lección es nos cae sobre nuestros cuerpos, pero es para todas. Y en ese sentido me parece que hay un cruce con la violencia de género, la más tradicional, digamos, la violencia que también es un aleccionamiento, ¿no? El femicidio de una compañera, en definitiva, nos alecciona a todas y nos dice a todas que hay un lugar donde nosotros no podemos habitar, no podemos vivir, que es el lugar de lo público, y lo mismo nos pasa con esto. Bueno, no podemos ser gordas. No podemos ser, prefiero que estés enferma de cáncer, pero no estés gorda. O que tengas COVID, pero que no estés gorda. Y después, la segunda cosa que pensaba, escuchándote y hablando de los trastornos de alimentación, es como hay un tercer cruce, que es el cruce con las juventudes, ¿no? Digamos, las adolescencias atravesadas por comer un cassette, lo hablábamos también el otro día en la playa, comer un cassette de queso por salud, el puño, cosas que yo aprendí cuando tenía 14 años, un puño de pollo y el carbohidrato que no supere un cuarto del plato, y las dietas que libres de no sé qué, y empezar y contar calorías. Yo el otro día le decía a una amiga, yo cuento calorías aunque yo no quiera. Yo como, y cuando me siento a comer, cuento calorías, aunque yo no quiera contar las calorías, estoy pensando en eso, ¿no? Entonces ahí hay un cruce que se produce en la adolescencia, en la socialización, y me parece, digo, y ahí vuelvo al tema de la representación, que este primer empezar, que yo creo que 2020 fue un año bisagra en eso, ¿no? En la representación de los cuerpos y por lo menos con las redes sociales, empezar a ver que hay otras cosas, e incluso las modelos hiperhegemónicas teniendo que mostrarse y diciendo, bueno, mirá, acá tengo un rollito y qué sé yo, y las fotos si me las saco así es horrible y si me las saco así es hermosa, a pesar de todo eso que es medio careta, pero existe y hoy está, me da la sensación que podemos apostar a ir mejorando o pensando en juventudes que no crezcan, por lo menos en la dictadura de lo corporal que nosotras crecimos, ¿no? Y por eso mi pregunta venía a, ¿qué podemos hacer desde el Estado? ¿Qué te parece a vos que desde el Estado, además de esto que estamos haciendo, que es habilitar la conversación y demás, qué es lo que podemos hacer desde el Estado para poder ir acompañando esa transformación y ese cambio cultural que se propone desde el activismo? Bueno, me parece que las políticas públicas tienen que ser urgentes, tienen que ser realmente comprometidas. Realmente yo agradezco obviamente esta posibilidad de esta charla, pero también me parece importante eso, ¿no? Generar el espacio desde el conocimiento, porque a veces pasa mucho, y lo que mencionaba un poco antes, hay muy buenas intenciones, hay muchas ganas muchas veces, pero esas buenas intenciones y esas ganas sin el conocimiento y sin darle espacio a la gente que realmente está comprometida como en el medio, es bastante difícil poder hacer algo. Entonces, para mí estos espacios, estas charlas me parecen como son sumamente importantísimas, ¿no? Como la que se dio en la Pichi, bueno, en el contexto de la playa, que a mí me ha tocado el año pasado participar en una similar con el INJUVE, y realmente me pareció como muy fuerte, ¿no? En el contexto de la playa, que es un lugar que todavía nos juzga un montón, que existan estas posibilidades de hablar de este tipo de cosas, me parece sumamente maravilloso, que se generen estos espacios, pero que se generen esos espacios también, y como mencionabas, en los colegios, con la
real implementación de la ESI, y no que la ESI, bueno, siga siendo como esta cosa de que existe pero no existe y no sabemos muy bien cómo se implementa, ¿no? Que no haya sido algo que salió ahora, recién ahora en los cuadernillos de la ESI, sino que sea algo que se hable todo el tiempo. Perdón, no es COVID, es que estoy hablando mucho. Y después, otra cosa que me parece súper importante es empezar a tener políticas públicas más comprometidas sobre las cuestiones de discriminación, porque, por ejemplo, el INADI es un lugar maravilloso, pero que siento que tiene muy poca posibilidad de acción en un montón de cuestiones. Y el INADI, cuando presentó su estudio diciendo que las discriminaciones por cuestiones de cuerpos gordos es la segunda de las mayores discriminaciones en nuestro país, es muy difícil cuando uno se acerca a hacer una denuncia en el INADI y en el INADI te terminas dando cuenta de que no tiene tampoco tanto poder de acción, más allá de que de un par de sanciones o un par de fallos que tal vez no tienen tanto alcance. Entonces, ver de qué posibilidad esas sanciones pueden ser más grandes, porque bueno, si no aprendemos de una por las buenas, tal vez cuando las sanciones sean un poco más fuertes y más grandes pueden ser. La implementación de la ley de talles, que se ha aprobado hace más de un año y todavía estamos aguardando la firma del Ejecutivo para poder empezar a hacer algo con eso. No puede ser que la ley del aborto haya salido tan rápido, se reglamentó, salió y todavía estamos luchando por una ley de talles que ya lleva años en esto, y sobre todo también una real intervención del Estado en casos, como te mencionaba antes, con las políticas de salud, en el sentido de que no puede ser que seamos discriminados por una prepaga, no puede ser que el negocio de la prepaga sea tener lo que ellos consideran clientes sanos. No puede seguir existiendo eso, no puede existir de que a mí me cobren más caro o no me quieran asociar a una prepaga porque consideran que por mi peso van a tener que prestarme más servicios. Entonces, ese tipo de políticas me parece que tienen que ser más, el Estado tiene que estar un poco más presente en el sentido de a la gente que hace las cosas mal no hay que permitírselo, porque si no al final es un tira y afloje, porque hasta que la burocracia de no me admiten en esta obra social, voy a denunciarla a la Superintendencia de Servicios de Salud, que mucha gente no sabe que puede hacerlo. La mayoría no denuncia, primero porque siente vergüenza y segundo porque se siente desprotegida y porque no sabe que puede hacerlo. Entonces, hasta que la superintendencia me responda, etcétera, 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 si yo tenía un problema de salud y estaba contratando una prepaga para poder atenderme, ya me morí en el medio. Entonces, me parece que todo este tipo de cuestiones, primero necesitamos como más información de parte del Estado, pero también más protección, más posibilidades de decir, ok, esto no está bien, nos estamos dando cuenta que esto no está bien, y por suerte ahora tenemos un ministerio de mujeres y de diversidad que nos acompaña y que piensa y que entiende que pasan estas cosas. Ahora lo que necesitamos es que nos pueda informar sobre nuestros derechos, sobre nuestras posibilidades y que nos acompañe después en esos procesos para no sentirnos desprotegidas y para no sentir que somos un viejo gritándole a una nube. No, totalmente. Sí, la del viejo gritándole a la nube es un poco la sensación, ¿no? De frente al sistema, porque realmente es un sistema perfecto, ¿no? Digamos que empieza y cierra, porque con el discurso este de la salud, empieza y cierra perfecto, ¿no? Digo, nos pasó el otro día que en esta charla que dimos en la playa, que terminó y una compañera una señora casi llorando nos decía, es maravilloso todo lo que dijeron, pero se olvidan de la salud. Bueno, no sé, mi salud es mi problema, la tuya será el tuyo. Digamos, es también esta idea, ¿no? Digamos, como que el discurso este de la salud tiene esta idea romántica de salvar, ¿no? Y que, bueno, nosotras en definitiva, el solamente existiendo, estamos tentando a que todas las personas engorden y entonces les duelan las rodillas, que esa era la... es una locura. Es una locura eso, el simplemente hecho de pensar de que porque estoy existiendo le estoy diciendo a todo el mundo que sea como yo y que engorde y muera, no sé, es muy raro, es muy raro. Es muy raro y también es muy difícil de desarmar, ¿viste? Porque te juro, mirá que yo
hace muchos años, fui legisladora, tengo mucha experiencia en discusiones políticas, y me quedé como digo, bueno, ¿y qué le decimos a esta persona, no? Porque, digamos, porque lo está haciendo con la mejor intención, de verdad piensa que nos está cuidando, ¿no? Entonces, digo, por eso me parece que es muy perfecto el sistema de opresión, es muy, muy perfecto, porque el discurso de la salud lo cierra con un broche de oro, porque ahí, bueno, ¿cómo discutís? ¿No? Y entonces, bueno, mira, no es una, no es una enfermedad, no necesariamente estamos ¿Sabés que diciendo. encontré algo con respecto a eso? Y que me parece súper importante. A ver, a mí lo que me pasa un montón cuando genero estas charlas es que a mí no me interesa que la gente que me escucha me termine dando la razón y me diga como, no, bro, qué capa, gracias por esto. Sino me gusta como la cuestión de cuestionar, ¿no? De dejar pensando y de qué nos pasa cuando en nuestra vida la salud termina siendo primero. Si empezamos a desarmar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? Porque si hablamos de salud, ¿cuál es la definición de salud y a qué nos referimos con salud? Porque si yo busco la definición de salud, no solamente estoy hablando de salud física, estoy hablando de salud mental, estoy hablando de la posibilidad de tener una casa, de tener un trabajo como corresponde, un entorno amigable. No solamente soy saludable porque me dan los análisis de sangre bien. Soy saludable por un montón de otras cuestiones también en las que me tengo que fijar. El poder tener acceso a la comida que necesita mi cuerpo, acceso a un montón de cosas. Entonces, realmente, cuando hablamos de salud y de saludable, estamos hablando de una definición muy amplia. ¿Qué pasa con esa definición? Esa definición ahora es así chiquitita porque se habla solamente de salud física. Y cuando nuestra salud solamente se reduce a la salud física, me parece que cuando ponemos eso ante todo, le estamos dejando pie a dejar afuera un montón de gente que no entra en esa definición de salud, pero aún así puede tener una vida plena, como las personas gordas, como las personas con discapacidad, como las personas con VIH positivo, como las personas que tienen cualquier otra enfermedad crónica, pero aún así pueden atravesar la vida como corresponde, sin ningún tipo de problema, salvo cuidados específicos. Entonces, ¿cuál es la búsqueda dentro de ese señalamiento y dentro de ese decir primero la salud y después existo? Porque está existiendo igual, incluso aunque no esté en un estado pleno de salud. Como me mencionaba antes, sigo siendo una persona que tiene todo el derecho del mundo a existir como soy. Entonces, esa cuestión de no, saludable, es re difícil, porque solamente se marcan ciertas corporalidades, pero el resto no lo hacen, porque un montón de señalamientos y de achaques que se nos hacen a los cuerpos gordos y hábitos que en teoría son nuestros, hay un montón de otras personas que también los reproducen, pero en sus casos parece que no son insalubres, no son poco saludables, no son distintos. Entonces, es muy difícil empezar. Me parece que lo que podemos hacer con estas personas, que entiendo que lo hacen completamente de corazón, sin ningún, no es que esa persona viene porque es muy mala y te dice, no, me fijo en eso. O sea, lo hace de corazón porque es lo que aprendió. Pero me parece que también tenemos que entender que es un discurso que muchas veces es viejo, que está tomado ya como propio y que muchas veces no está analizado desde este lado, ¿no? ¿Qué genera esa cuestión cuando ponemos la supuesta salud, muy entre comillas, ante todo? Sí, mira, yo vivo acá, yo vivo en Pilar y mi ciudad está atravesada por la autopista, ¿no? Entonces yo siempre veo muchos ciclistas en la autopista que andan ahí como en la autopista y hacen ciclismo, ¿no? Y yo digo, ¿y esta gente que pone en riesgo literalmente su vida y la vida de las demás personas haciendo deporte? Porque no se pueden andar de a grupos de 25 o de a 30 por una autopista donde pasan autos a 120 kilómetros por hora, y sin embargo, digo, ¿llegarán a la casa? Digo, te juro que es el argumento que tengo en mi cabeza, ¿no? ¿Llegarán a la casa y sentirán un cuestionamiento gigantesco por su salud, como el que sufro yo cuando elijo estar contenta con el cuerpo que me tocó? Digo, ¿se sufrirán el mismo grado de presión por el cuidado de su salud? Porque no solamente están poniendo en riesgo su salud, sino que están poniendo en riesgo la salud de las demás personas, ¿no? Y entonces, digo, ahí hay como
un énfasis específico en que solo algunas personas tenemos que cuidar nuestra salud especialmente, porque no solamente, sino que además nuestro ejemplo es cuasi subversivo, porque nosotras, digamos, el solo hecho existiendo es apologético, ¿viste? Que te dicen la apología de la obesidad. Bueno, discúlpame, la apología es de los delitos, ¿no? Claro, Entonces, sí, por ahora no me llevaron presa por gorda. Tengo miedo igual, qué sé yo. bueno, No sé, en cualquier momento me viene a tocar el timbre de la policía y me lleva. bueno, por eso digo, me parece que este discurso cierra como tocamos todas las puntas, ¿no? Esta idea de los medios de comunicación, de lo que se reproduce en nuestros medios sociales, y también del discurso médico de la salud, que hacen todo un circulito que es muy difícil de desarmar, y por eso creo que desde el Estado tenemos la responsabilidad de primero empezar a generar conversación social, porque también lo que hablábamos el otro día con Lau Contrera es que si no tenemos una masa crítica que esté demandando el cambio del paradigma, es muy difícil la transformación social. Entonces, Sí, las por sí mismas no pueden hacer nada si el cambio no es social, y eso lo entiendo completamente. Pero, ¿sabes qué pasa mucho con este tema? Y yo me doy cuenta que es un tema que con cualquier persona que lo hables, le pasa. Pero también es un tema que sigue siendo muy tabú, que da mucha vergüenza hablarlo, o admitirlo, o mencionarlo, o piensan que, otra vez, es un tema como muy personal y que en realidad no vale la pena hablarlo, esto me pasa a mí. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? Y también eso, empezar a darle espacio a otras personas, porque durante mucho tiempo quienes tuvieron la posibilidad a poder sacar leyes o a poder acceder a lugares de poder, son las mismas personas que tienen después centros y clínicas en todo el país que van con la misma industria de la dieta. Entonces, me parece súper importante, sí, coincido con lo que dice Laura, de poder generar esta conversación, pero generar esta conversación también con otras voces, no con las mismas voces de siempre que ya quedan un poquito viejas. Uh-huh. Y la pregunta, ya nos quedan pocos minutos para cerrar, son dos preguntas de cierre que para mí son muy importantes. La primera es, acá hay un montón de gente que nos está viendo y que dice, me pasa, siento lo mismo, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago? ¿No? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando te nace la necesidad y no sabes qué hacer? Hagamos lo que sea, lo que salga, lo que surja, lo que sientan, como les lo salga. Nadie nace sabiendo, nadie nació construido, todos somos humanos, nos equivocamos, no hacemos todo bien, pero es parte de ese proceso. Cuando Laura arrancó, cuando yo arranqué, o con cualquier otro activista arrancó, no sabíamos seguramente qué era, para dónde correr, pero lo arrancamos haciendo a nuestra forma, y para mí, un poco volviendo al principio, ¿no? Visto que hablamos de, bueno, body positive, diversidad corporal, activismo gordo, para mí son todas patas de la misma moneda, y me parece que todos los activismos son necesarios. El más, digamos, por así decirlo, desde el más tibio al más comprometido, porque el más comprometido puede generar cambios más radicales, pero el más tibio es el que va a tener la posibilidad de llegar a más personas sobre esta conversación. Entonces, de la forma en la que nos salga, con el tiempo que tengamos, no importa si tenemos 1 millón o un seguidor, o ni siquiera tenemos redes sociales, pero tenemos la posibilidad de hablar con un amigo, con un familiar, todo suma. Todo, cualquier cosa mínima, por más chiquita que creamos, suma un montón, porque ese cambio se hace así, se hace como hormiguitas, como de a poquito. Entonces no creamos que porque no tenemos mucha llegada o porque no tenemos ciertas plataformas, nuestro cambio, lo que pensamos no sirve. Realmente todo sirve. Yo aprendo todos los días con escuchar y leer a otros activistas. Sé que muchos otros activistas aprenden con las cosas que yo digo. Entonces, es súper importante eso, ¿no? Que cada vez seamos más las personas que alcemos nuestra voz, porque estos movimientos vienen a eso, a darnos una voz, a decirnos que lo que necesitamos y lo que pensamos vale la pena. Entonces, no hay una única forma, no hay una realidad, no hay un librito establecido. Es simplemente hacer que si nos surgen las ganas, lo hagamos, como nos salga. Después lo iremos perfeccionando con el tiempo. Yo escucho notas mías de cuando recién empecé y digo, Dios mío, ¿por qué hablaba así? ¿Por qué decía esas cosas? Y hoy en día tengo ideas mucho más profundas y análisis mucho más profundos, pero que nacieron de ese espacio de decir, bueno, tengo algo para decir, tengo algo que me hace ruido, tengo muchas quejas, necesito empezar a transformar esas quejas en acciones.
Bueno, y la última, primero voy a decir que el vivo queda guardado y después hay toda una ingeniería para poder bajarlo y dejarlo en YouTube también, que no es fácil, les cuento. Así que todo esto va a quedar, va a estar en las redes del ministerio, en las mías, en las de Brenda, y en el YouTube del ministerio para que quede toda esta conversación que vamos teniendo, que es jueves tras jueves. Que no se agota este ciclo solamente hablando de gordura, sino que también vamos a hablar con personas intersex, vamos a hablar con las personas organizadas que tienen alguna discapacidad. Vamos a intentar hablar de diversidad en todas sus facetas, también obviamente de diversidad sexual, porque a todas las personas que somos diferentes nos cuesta el verano. Así que, digo, el verano es un momento arduo, porque es el momento del goce y parece ser que a algunas personas el goce no nos corresponde y nosotras desde el ministerio queremos recuperar el goce como política pública y como derecho. Y bueno, así que la última pregunta, yo no sé si quedan unos minutitos todavía, es ¿qué lees o qué ves o a quién seguís o qué escuchás para estos temas? Digamos, ¿cuáles son tus referentas? Porque después termina el vivo y siempre, bueno, ¿y qué leo? ¿Y qué escucho? ¿Y qué veo? Entonces hacemos la pregunta para que ya quede guardada. Bueno, ¿qué leo? Para mí la Biblia acá en la Argentina sobre activismo gordo es el libro de Laura Contreras y Nicolás Cuello, que es Cuerpos sin Patrones, que para mí es una lectura obligatoria. Realmente, después tenemos Gorda Vanidosa de Lux Moreno, que es súper interesante. Bueno, si no conocen tal vez mucho de feminismo y necesitan acercarse un poco a esto, tal vez inspeccionar un poco para adentro, tienen los libros de Luciana Pecker o de Flor Freijó, que realmente son muy interesantes para una primera aproximación o para ayudarnos a pensar. Pero sobre todo creo que es un poco lo que dice Laura, ¿no? Empezar a buscar otras voces como las nuestras, porque esto nos pasa a todas, pero cuando escuchamos a otras gordas hablar de esto, tal vez no hacemos que deje de doler, pero sí podemos compartir esta carga que llevamos tan encima y hace que duela un poco menos. Entonces, el escuchar a otras compañeros que hablan de esto, me parece que es sumamente valioso y nos calma y nos llenan un montón de cuestiones que creemos que es nuestra culpa o solo nos pasa a nosotros, y podemos encontrarnos en las palabras de otros compañeros, así que eso me parece sumamente importante. Bueno, yo siempre sumo también, así como está el libro de Lau y Nico, está el podcast de Lau y Nico Es excelente también. Está en Spotify, es un material muy accesible, es muy interesante y sobre todo el capítulo sexto creo que es que habla de despatologización, me parece que es el que le pone un moño a todo, siempre lo recomiendo y no quiero dejar, ahora que tenemos mucha gente viendo, no quiero dejar de hacerlo porque me parece como más fácil que leer y muy interesante de escuchar. Te agradezco, Brenda, muchísimo, 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 no solamente esto, sino toda tu colaboración y todo tu ayudarnos a pensar cómo vamos a empezar a construir esta política, construir un ministerio. No ha sido fácil hacerlo en el medio de la pandemia, armar los equipos y todo, pero el compromiso nuestro tiene que ver no solamente con, obviamente, dar respuestas a las necesidades más urgentes de las mujeres y la población LGTBI, sino irnos planteando también una agenda de futuro, siempre en búsqueda de más autonomía, de más libertad, de más felicidad y de justicia social. El podcast se llama, y veo que muchas preguntan cómo es el podcast, se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Nada que Perder. Nada que perder, y lo pueden encontrar igualmente sí, en las redes o de Laura Contreras o de Nicolás Cuello, pero si se llama Nada que Perder, tiene las redes acá en Instagram también para escucharlo. Y nada, eso, gracias a ustedes por el espacio y por todo este trabajo que es sumamente importante. Y nada, como es así, para todos, todo, así tiene que ser, las mismas posibilidades. Muchísimas gracias y un beso grande a todos los quienes no vieron y vuelvo a decir, queda todo esto guardado. Beso, gracias, Bren, nos vemos. Nos vemos. Chau.